Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus hogares. Hoy vamos a hacer la clase que corresponde a la primera unidad, la libertad como tema literario, narrativa y lírica. El aprendizaje esperado es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. ¿Cuál sería el propósito de esta unidad? Como había dicho anteriormente, la libertad como tema literario es enriquecer la comprensión de obras narrativas y líricas a través del análisis de temas, conflictos, personajes, ambientes, símbolos, recursos expresivos y relaciones intertextuales, considerando como eje principal el tema de la libertad. Acá hay que sacar un concepto clave que es la libertad. La libertad está presente en todas nuestras acciones, pero también tenemos que ser responsables hasta donde llegue esa libertad. Otra pregunta que ustedes se pueden hacer en las casas es ¿por qué es importante la narración? Si ustedes pueden hacer una introversión, es importante porque la encontramos en la vida diaria. O bien cuando se cuentan cuentos, cuando ustedes cuentan o bien una película, la trama de algún argumento, de algún libro, por eso que está en la vida cotidiana. Vamos a empezar a definir lo que es el concepto de la narración. En la narración vamos a encontrar acontecimientos. En primer lugar es un relato, porque se cuenta, se relata algo. Hay acontecimientos ficticios. ¿Por qué es ficticio? Porque hay un autor que crea esta historia, generalmente por medio de la prosa. La prosa son párrafos, por lo tanto se diferencia de la lírica, porque la lírica utiliza versos. Aparecen sucesos que se relacionan entre sí girando en torno a un tema central. ¿Qué es el tema central? Son los argumentos relevantes, por ejemplo, el amor, la comunicación, la familia, y que sintetiza todo el fragmento o toda la historia en forma general. El género narrativo siempre va a presentar las siguientes características o bien conceptos claves que lo diferencian de otros géneros. Por ejemplo, el género lírico o el género dramático. Vamos a encontrar siempre la presencia de un narrador, la relación de los acontecimientos ubicados en un espacio y tiempo determinado. Los espacios son los lugares donde se desarrolla la historia, que puede ser lo físico, psicológico o bien lo sociocultural. El tiempo, ¿dónde se da? ¿En qué época? La presencia de personajes que son caracterizados física y psicológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una estructura. ¿Cómo son ellos? Como en esa imagen podemos ver una descripción física de cómo es ella, y psicológica, que tiene que ver con sus pensamientos, con sus actitudes. ¿Cómo es? Responsable, introvertida, extrovertida, etc. Dinamismo, evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia. Eso quiere decir que una historia no puede ser estática, tiene que evolucionar para que pueda ser y se pueda llegar a un final. Dentro de los elementos del género narrativo, como habíamos dicho anteriormente, siempre la importancia es el narrador. Acá tenemos sintetizado, podemos ver en la imagen que alguien está contando o relatando una historia. Aquí se pueden sintetizar claramente que tenemos narrador, personajes, tiempo y el espacio. Acá tenemos una breve descripción de lo que es el narrador. Si ustedes pueden observar la imagen, tenemos siempre los abuelitos o las abuelitas que nos relataban o contaban historias. Y de ahí nace la narración, que es oral. Por lo tanto, el narrador siempre va a ser un ser ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una voz que es creada por el autor. No se puede confundir que el narrador es el autor, porque el autor es real. Por lo tanto, el narrador siempre va a ser una voz que es ficticia. ¿Cumple la función de qué? De ser un intermediario entre lo que entrega el autor y el emisor, es decir, los lectores.
Tenemos también, como aparece en la imagen, la esencia de contar algo, presenta siempre un mundo que va a ser ficticio, por lo tanto, en este caso, lo crea el autor, que es independiente de la realidad. Va a ser creada o recreada a partir de quién, de este autor que estábamos hablando, y por lo tanto van a haber cierto tipo de lenguaje. La función del lenguaje que predomina en el género narrativo es la función referencial. ¿Por qué? Porque la narración hace referencia a un mundo. Generalmente nunca va a ser una copia, por lo tanto de ahí nacen los tipos de mundos también. Tenemos la clasificación de los tipos de narradores. En primer lugar, ustedes tienen el narrador protagonista. Si pueden observar la imagen, aparece la presencia de este yo, que va a contar, ¿qué va a contar? En primera persona. La primera persona es el yo, por lo tanto cuenta su propia historia. Lo que a él le sucede, por lo tanto es una especie de relata, como es una autobiografía, por lo tanto se centra en el yo. El narrador testigo, ahí ustedes tienen que ver la diferencia con el protagonista, narra lo que él está observando, por lo tanto también narra en primera persona, pero la diferencia con el protagonista, que solamente observa, es decir, está viendo lo que hacen los demás personajes, pero da un punto de vista. Por lo tanto, yo vi a esta persona, creo que ella le pasó lo siguiente. Por lo tanto, acá da una apreciación personal o un dato que es subjetivo. Por lo tanto, el narrador testigo se mueve entre la subjetividad y la objetividad. ¿Por qué en la objetividad? Porque va a describir los hechos, pero le va a dar su punto de vista. El narrador omnisciente es una especie de Dios que sabe lo que sienten los personajes, cómo se comportan, qué les va a suceder, qué les va a pasar en el futuro. Por lo tanto, es una especie de Dios. Conoce el detalle de lo que ocurrió, o bien lo que le va a pasar a los personajes. Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden identificar? Con algunos verbos, como piensa o pensaba, lo que le puede pasar en el final, cómo estuvo su sueño, intranquilo, por lo tanto eso es parte de la subjetividad. Aspectos externos como internos, eso es lo relevante. Es una especie de Dios que conoce todo, indaga en la personalidad de los mismos personajes. El narrador objetivo o bien de conocimiento relativo puede tener esos dos nombres, objetivo de conocimiento relativo. Él es una especie de cámara, como estas cámaras que tienen los bancos o bien las casas comerciales, las tiendas. Por lo tanto, ¿qué va a registrar? Lo que observa objetivamente. Por ejemplo, se acercaron dos estudiantes a la plaza, sacaron un libro y empezaron a leerlo. Por lo tanto, solamente se queda en el mundo exterior. Es una especie, lo mismo que le había dicho anteriormente, una cámara de cine. El narrador personaje o secundario cuenta la historia de alguien más. Por lo tanto, ya no es relevante la persona que cuenta esa historia, sino que cuenta la historia de alguien más. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tuve una amiga o un amigo que se llamaba, y empieza a contar todas las historias o todas las anécdotas que vivió con ese tipo de personaje o con ese amigo o amiga. Por lo tanto, acá se centra en la historia de alguien más, con lo cual yo tengo una relación. Por ejemplo, en el curso, si alguien se va, yo puedo describir que tuve un compañero en octavo, pero él ya no está, y empieza a contar la historia o todas las vivencias que pudo relacionarse con ese personaje.
Tenemos otro concepto acá que es relevante, que es la focalización, que es el punto de vista o la perspectiva en relación a qué, a los hechos que se van contando. Por ejemplo, cómo yo entrego la historia o cómo yo entrego la narración. Y de ahí nace la participación que también tenga el narrador con los distintos grados de conocimiento. Si va a entregar toda la historia, la va a entregar de forma parcial o cómo. Vamos a encontrar 3 tipos de focalizaciones. ¿Cómo lo pueden identificar ustedes? Ustedes lo van a identificar primero identificando el tipo de narrador. Si ustedes identifican el tipo de narrador, pueden identificar el tipo de focalización. Por lo tanto, vamos a encontrar 3 tipos de focalización, que sería también el punto de vista que tiene con lo que se cuenta esa historia. La focalización 0, vamos a ver que como está en la imagen, es una especie de dios o diosa. Por lo tanto, si el narrador es omnisciente, la focalización siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque el narrador se sitúa fuera de los acontecimientos. Por lo tanto, él puede saber lo que sienten los personajes, pero nunca puede opinar por ellos. Por lo tanto, siempre va a estar fuera de los acontecimientos. Por lo tanto, tiene una visión directa en relación a los personajes y los conoce con bastante profundidad. Por lo tanto, ¿cómo ustedes lo van a identificar? Si es omnisciente, siempre va a ser 0. El ejemplo. Esto ustedes lo tienen en su presentación, por lo tanto, es cosa de identificar los conceptos claves. ¿Cómo lo podemos hacer? Para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Por ejemplo, para poder identificar la focalización, tenemos que concentrarnos en ¿qué? En los conceptos claves. Acá, ¿qué vamos a identificar? El tipo de narrador. Por ejemplo, tenemos que fijar en los verbos. Recordar, habría de recordar. Por lo tanto, ¿qué es recordar? Es algo subjetivo y ahí estoy indagando en la mente de los personajes. ¿Qué me hace señalar eso? Que es un narrador omnisciente. Por lo tanto, la relación que hago es que es la focalización 0. La angustia inundaba su ser. Es algo subjetivo. ¿Quién lo sabe? Solamente el narrador omnisciente. La focalización interna, como dice el nombre, acá, ¿con qué tipo de narrador lo vamos a relacionar? Con 3 tipos: protagonista, testigo y secundario. Por ejemplo, si ustedes tienen un fragmento y aparecen estos tipos de narradores, ya sean protagonista, testigo o secundario, siempre la focalización va interna. ¿Por qué? Porque la narración se sitúa desde el interior del personaje. El protagonista, ¿qué hace? Cuenta su propia historia. Testigo, cuenta lo que ve de acuerdo a su opinión personal. Y el secundario, que también relata en primera persona, cuenta la historia de alguien más. El ejemplo: ya sí que la tomé en mis brazos y la besé apasionado. Ya leyendo el primer fragmento de este ejemplo, podemos saber que se redacta o que es presentado en primera persona. Por lo tanto, ¿qué tipo de narrador es? Narrador protagonista. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Una focalización interior o interna. Y por último tenemos la focalización externa, que con qué narrador va a coincidir: con el narrador de conocimiento relativo o bien el objetivo. Por lo tanto, ¿cuál es la apreciación que tiene frente a lo narrado? Que es limitado. Por lo tanto, se centra en algo que es objetivo. Si empezamos a describir esta imagen, nos quedamos solamente
en la descripción objetiva. Tenemos el ejemplo. Acá tenemos la abuelita que le está contando, el abuelito a la nieta. Ven acá, Héctor, que aquí te espero, gritó rojo de furor Aquiles. Ya voy por los dioses, que ya voy. Entonces ustedes pueden apreciar acá que se centra solamente en algo que es objetivo, por lo tanto, como es de conocimiento relativo, es focalización externa. Tenemos otro tipo de narrador, que es el narrador homodiegético. ¿Qué hace este tipo de narrador? Es aquel que forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados. ¿Cómo lo podemos identificar? Si es un narrador homodiegético, tiene que ser protagonista, secundario o testigo. ¿Por qué? Como forma parte de la historia e interviene en los sucesos, ¿quiénes son los que intervienen? Lo que intervienen los protagonistas, el secundario y el testigo, porque esos tres tipos de narradores, ¿cómo presentan la historia? En primera persona. Por lo tanto, esa es la forma de poder identificarlo. Homodiegético está dentro de la historia. Y tenemos el narrador heterodiegético, que se sitúa fuera de la historia, por lo tanto no forma parte de este relato. Ustedes se preguntarán en las casas, ¿cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar a través del narrador omnisciente o conocimiento relativo. Por lo tanto, si es uno de esos dos tipos de narradores y si relatan en tercera persona gramatical, debería arrojar que es un narrador heterodiegético. Ahora tenemos otra característica esencial a la hora de construir un cuento, una novela, un microcuento, una fábula, todo lo que tiene que ver con el ambiente de narración. Tenemos los modos o estilos narrativos, que se preguntarán en las casas, ¿qué son? En la manera en que se presenta la información o la historia. Directo, indirecto, indirecto libre. Por lo tanto, hay solamente tres. Si hubiesen más, serían distractores. Pero hasta el momento son tres. Directo, indirecto, indirecto libre. Vamos a definir acá. Si ustedes se centran en la imagen, tenemos dos interlocutores, que aparece un icono donde se inserta el diálogo de los personajes. Por lo tanto, el directo se reproduce lo que dicen los personajes, que sería en este caso el diálogo o la conversación. Por lo tanto, el narrador no interviene, es simplemente una conversación. ¿Cuáles serían las características de este modo directo? Que aparecen las comillas, los guiones, por lo tanto se reproduce lo que hablan los personajes. Guión, hola, ¿cómo estás?, preguntó ella. Bien, ¿y tú?, respondió Juanito. Entonces el diálogo se reproduce tal como es. Se puede relacionar muy bien a lo que son las obras dramáticas. ¿Por qué? Porque aparece el diálogo, no aparece la presencia del narrador, solamente lo que dicen tal como es los personajes. Tenemos el indirecto. Acá sí hay que fijarse que predomina el narrador. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere dar paso a las palabras de alguno de los personajes, pero aparece algo muy importante, que como ustedes lo pueden identificar con la conjunción subordinada el que. Ella dijo que se sentía muy bien. Ese que marca lo que dicen los demás personajes. Por lo tanto, ese marcador es central para poder identificar
el modo indirecto. Por lo tanto, ustedes se pueden apreciar que no aparecen literalmente las palabras de los personajes, sino que alguien la está comunicando. En este caso sería el narrador. Y tenemos por último el indirecto libre. ¿Qué hace este tipo de modo? Trata de mezclar los dos estilos anteriores, por lo tanto es mucho más complejo de identificar. Aparece la intervención del narrador y aparece lo que dicen los personajes. Por ejemplo, podemos decir, ella dijo que se sentía muy bien. O bien, ahí tendríamos solamente lo que dice el narrador, pero necesitamos la palabra de lo que es directo. Muy bien, respondió ella. Entonces ahí tenemos las dos intervenciones, lo que es el narrador y la intervención de los personajes. Ya, acá en la presentación, cuando ustedes la empezaron a revisar y hacer un mapa conceptual o un esquema, tenían que identificar algunos ejemplos. Acá pide el tipo de focalización, por lo tanto sé que son 0, interna y externa. Y así que la tomé en mis brazos y la besé apasionadamente. Eso significa que se centra en la primera persona, por lo tanto, ¿qué tipo de narrador sería? Protagonista, porque cuenta su propia historia. Por lo tanto, la focalización sería interna. Acá también para identificar 0, interna o externa, para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Si empiezo a leerla hasta ese fragmento, cada vez que lo recordaba sentía que su mundo interior se desplomaba. Si ustedes se fijan en los verbos que están conjugados, claramente indaga en el recuerdo, en la angustia, por lo tanto es algo subjetivo que, ¿cómo yo puedo indagar el recuerdo de ella? Debe ser narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque es una especie de Dios y esa focalización sería 0. Acá tenemos lo mismo. Entonces, como ya habíamos leído este fragmento, entonces Aquiles arrojó la lanza, atravesó el escudo. Leer como los conceptos claves. Acá puedo ver que es una narración objetiva que se centra solamente en algo que se observa como una especie de cámara, por lo tanto, que sería externa. Vamos a dejar al inicio de lo que era la primera unidad para hacer una síntesis de esta clase. Como habíamos dicho al inicio de esta clase, que la primera unidad se centraba en la libertad como tema literario, en este caso era la narrativa. ¿Qué podemos hacer como síntesis? La libertad que tiene el autor, las personas, de expresar sus emociones, sus sentimientos, sus opiniones, que lo pueden hacer a través de la narrativa, de contar una historia, una fábula, un microcuento, una receta, una película, entre otras. ¿Cuál era el aprendizaje esperado? Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Aquí hicimos una especie de análisis con fragmentos de alguna historia, por lo tanto, que sintetizamos el concepto de lo que es narración. ¿Qué aprendimos hoy día? Lo que es importante de reconocer en relación a las características de la narración, que era el narrador, el espacio, el tiempo y los acontecimientos. Luego vimos la clasificación de los narradores. ¿Cuáles eran ellos? Narrador protagonista, testigo, secundario, omnisciente y de conocimiento relativo. 5. Por lo tanto, después vimos el punto de vista de nuestra historia y vimos que eran 3 tipos de focalización.
0 interna y externa. Después nos concentramos en los narradores homodiegético y heterodiegético y finalizamos con los 3 modos o estilos narrativos, que sería directo, diálogo, indirecto, la presencia del narrador, con la conjunción que, y el indirecto libre, que sintetizaba los 2 modos anteriores. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de lo que es la importancia de la narración en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y espero que con esto puedan tener mucho más claridad en relación a lo que es la narración, tomar apuntes de lo más central, que eran conceptos claves, tenerlo anotado en su cuaderno a través de mapas conceptuales o esquemas, y desarrollar y comparar la guía que se envió también de retroalimentación, que se envió el solucionario, y después con esto, ya internalizado el contenido, desarrollar una evaluación posteriormente. Espero que esto le haya servido y nos vemos en otra oportunidad.